voy a leer el Salmo 100 y ustedes me van acompañando en el entender. Lo leo yo y ustedes van entendiendo. El Salmo habla de la alabanza y vamos a dividirlo en tres partes. Van a mirar que en los verbos hay una invitación, se da la razón de esa invitación y finalmente, ¿cierto?, cómo es la forma de adoración. Entonces, voy a leer y ustedes me van siguiendo. Salmo de alabanza, dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a hacer la lectura congregacional. Por favor, dirigirse al Salmo número 19. Lo vamos a hacer de pie, por favor. Y lo vamos a hacer de manera alternada. Yo comienzo y ustedes continúan. Salmo número 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su valor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la frescura del banano. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Voy a hacer la oración y enseguida el sermón. Ahí pueden, un momentico, hacemos la oración. Señor y Dios, gracias nuevamente porque nos reúnes para escuchar tu voz. Pedimos y confiamos en que tu Espíritu obra de manera especial hoy en tu día de reposo, de manera de que estemos atentos para escuchar de Él, para entender y para vivir. Pedimos de tu bendición para el pastor, para que tu palabra sea fiel y verdadera. Pedimos por todos los sitios donde tu palabra es predicada, para que ella tenga un solo objeto,
Cristo el Señor. Te lo rogamos por Él y en Él. Amén. Vamos a estar con las Biblias en el Salmo 19, en el sermón de esta mañana, sermón que se llama Testimonios Divinos del Plan Salvífico. Testimonios divinos, testimonios de Dios en cuanto a su plan. Este Salmo 19 resume todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios demanda. Así que con esta orientación vamos a entender el Salmo. Este Salmo habla de todo lo que Dios hizo, de todas sus obras, pero también habla de todas sus demandas. Con esta visión debemos, para entender el Salmo con una perspectiva correcta, debemos recordar la obra desde el libro de Génesis. La obra que se narra que Dios en el tiempo le plació, cuando no había tiempo, le plació crear, sin que con ello quisiera agregar un atributo o una gloria más a su ser. No, Él era desde el siglo y para todos los siglos el eterno, suficiente, que no le faltaba absolutamente nada. Así que la creación y el plan de salvación no le agrega nada a su gloria, aunque le da gloria. Porque todas las cosas creadas tienen ese propósito de darle gloria al Señor. Ustedes recuerdan que cuando Dios creó en Génesis capítulo 1 y el capítulo 2 también lo narra, ¿verdad? Él creó y a través de la creación debía ser adorado. ¿Por qué razón? Porque cuando Él crea, Él da la instrucción o da la ley a aquellos que debían ser mayordomos en esa creación. De tal manera que la obra de la creación nos recuerda que tenemos existencia, que estamos vivos, que estamos aquí gracias a que hubo un creador. La obra de la creación nos recuerda que hubo un creador y que nos creó a su imagen y a su semejanza. De tal manera que nadie, por medio de esa obra de la creación, puede tener excusa ante el Señor. Permítanme rápidamente y escuchen esta palabra en el libro de Romanos capítulo 1. Dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Lo que estoy diciendo con esto es que las obras de Dios, la creación, no son Dios, pero sí son un testimonio de Él, que Él es el creador y que Él es el eterno. Dice: se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, es decir, las obras de Dios, de modo que nadie tiene excusa. Así que Dios se revela a través de sus obras generales. Y estas obras generales sí son suficientes. Escuchen bien. Estas obras generales sí son suficientes para dar un testimonio fehaciente, claro, evidente, que hay un Dios soberano que le ha placido crear, de manera que nadie tiene
excusa. En ese sentido, nadie puede esconderse o escapar del Creador. Pero el Señor, en su sabiduría, ha impreso en esas obras de la creación una predicación, versículo 1 hasta el versículo 6. Aquí hablando del firmamento, es decir, usa los elementos de la naturaleza para recordar al Señor. No que los elementos de la naturaleza sean Dios, eso es incorrecto. No son Dios, pero son un testimonio divino del Creador que demanda adoración. Así que la creación es una predicación universal a todas las criaturas y es, insisto, una prueba evidente del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, hay un mensaje constante, es una especie de carrera de relevo. Todos los días, un día le entrega a otro día. Yo quisiera que solamente escucharan las palabras del Salmo 8 que dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza, la fortaleza. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Pero miren, las obras del Señor no son meramente para una contemplación estética, que usted diga, qué bello es el mar, qué bellas son las montañas, qué bellos son los recursos que Dios creó. No son solamente para una contemplación estética de estos elementos, no. Estas obras son un testimonio del Creador. Por lo tanto, nadie, insisto, tiene excusa ante Él. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo. Miren esto, esta figura que utiliza el testimonio de Dios. Dios mismo revelándose a sus criaturas. Y aquí el ejemplo que toma es uno de los elementos de la naturaleza, en este caso el sol. Y miren cómo aquí describe al sol en los versículos 4 en adelante. Y este como esposo que sale descansado de su tálamo, de su hogar, y sale con el fin de animar y con el fin de trabajar, y dice, se alegra cual gigante para correr el camino. O sea, piensen en este elemento que utiliza. El sol no sale cansado, sino que sale a irradiar de tal manera que nadie se escapa a su luz. Pero aquí está hablando del testimonio de Dios. Cada día, por eso dicen las palabras, nuevas son las misericordias del Señor. Todos los días hay un testimonio del Dios creador que llama al arrepentimiento de tal manera que nadie puede tener excusa. Y ustedes se preguntarán en esta mañana, si hay un testimonio suficiente, escuchen bien, lo digo por segunda vez, suficiente para revelar al Dios creador, ¿por qué la gente no cree? ¿Por qué algunos han negado la existencia de ese creador? ¿Por qué razón
Pues ustedes saben que cuando Dios creó a Adán y a Eva, recuerden, antes del pecado, ellos podían tener una comunión directa con el Señor. Y la creación misma estaba en sus manos para darle gloria a Dios. Pero la caída, el pecado, hizo que ya esa creación no fuese contemplada para darle gloria a Dios, sino que fue necesario que Dios mismo revelara en forma directa y al corazón de muchos, para que a través de esa ley revelada en el corazón, ahora sí, por medio de esa ley en el corazón, pudiesen dar gloria al Señor. Eso quiere decir que alguien pudiera contemplar la naturaleza y hablar de todo lo bello de la naturaleza y deleitarse en la naturaleza, pero si esa persona no tiene la ley de Dios revelada en su corazón, jamás puede alabar al Creador, jamás puede darle gloria. Y esa es la segunda parte del Salmo 19. La primera parte es un testimonio general, universal, del Dios que se ha revelado. Y yo no me canso de decirlo, por favor, que quede bien claro con base en este salmo. Esta creación no está ahí donde usted lo observa meramente para decorar el universo. Ahí no están los planetas u otros elementos para decorar. No, todos son un testimonio divino del Señor. E insisto, ¿por qué entonces, a pesar de la evidencia, no se le adora al Señor? Porque no todos han recibido la ley perfecta, versículo 7, la ley perfecta de Dios que convierte el alma y que puede darle gloria al Señor. Ustedes saben que el hombre sin Dios, la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque éstas se han de entender espiritualmente. No perciben las cosas que son del Espíritu. Mire, Dios tiene varias maneras de revelarse. Sí, lo hace a través de la creación, lo hace a través de lo que sucede en la creación, que eso se llama la providencia de Dios. También Dios lo hace porque cada criatura tiene en su conciencia una ley escrita ahí para que le dé gloria al Señor. Y sin embargo, si no hay una conversión, jamás puede acercarse al Dios creador. Y en este caso, no solo como el Dios creador, sino como el Dios redentor en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la segunda parte es la revelación que Dios hace de sí mismo. La segunda parte es cuando Dios revela a Jesucristo, a su propio Hijo, en el corazón, en la vida de muchos y no de todos. Así que cuando ustedes miran, por supuesto, esa palabra allí, se darán cuenta que esa segunda parte, versículo 7, se darán cuenta que es una palabra perfecta. Y dice, la ley de Jehová es perfecta. Y aquí hay un segundo nombre del Señor. En la primera parte, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Elohim. ¿Saben qué significa eso? Los cielos cuentan, el universo, las obras de Dios cuentan la obra del Dios Trino. Elohim, Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la segunda parte, a través de la ley, ya sale del Dios universal, obvio, el Dios trino, Padre, Hijo. Ahora va a revelar ese Dios trino, pero de una manera particular. ¿Lo notamos ahí? El primer testimonio es universal, a través de toda la creación. Y el segundo testimonio es particular, porque dice el versículo 7, la ley de Jehová, o la ley del Señor. ¿Estamos? La ley del Señor, Jehová, la ley del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que esta ley del Señor solamente va a ser revelada, o va a ser, la palabra aquí ley significa enseñanza, va a ser enseñada solo a muchos que Dios tiene en sus planes salvíficos. Por eso se llama el tema de hoy, testimonios divinos Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora bien, lo que quiere decir este pasaje no es que la creación de Dios no sea perfecta, lo es. Pero lo que nos va a indicar aquí es que la ley, el mensaje, el evangelio, la palabra de Dios como una palabra especial de Dios, ya no las cosas creadas, sino la palabra de Dios ahora es suficiente. Escúchenme bien. ¿Por qué ahora es suficiente? Porque antes de la caída, la misma creación era suficiente para mostrar las cosas invisibles del Creador. Recuerde lo que dice Romanos. Las cosas invisibles del Creador eran mostradas de una manera clara y suficiente, sin que haya habido una palabra especial. No la necesitaban porque todavía no había caída. ¿Me estoy comunicando en esto? Entonces, la ley de Jehová es perfecta, está diciendo. La ley de Jehová es suficiente, es completa. ¿Completa para qué? Ahora sí, para eso que el Señor está demandando en términos general para todos. Versículo 1. Para contar la gloria de Dios. Es suficiente. El testimonio, la ley de Jehová es perfecta para contar la gloria de Dios. Pero eso es imposible hacerlo si no hay una conversión en aquellos que reciben la ley de Jehová. Versículo 7. Esa ley de Jehová es perfecta, pero en este caso, ¿cuál es el alcance que tiene esa suficiencia de la ley de Dios? Convertir el alma, para que luego que sea convertida, luego que haya un nacimiento nuevo en la raza caída, ahora sí, por medio de la palabra de Dios, la palabra de Dios en este caso es el filtro por medio del cual, o es el lente por medio del cual se le da la gloria a Dios. Es decir, usted necesita también la creación de Dios. ¿Saben por qué? Porque la creación de Dios da cuenta de su existencia acá. Y usted necesita también la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la regla por medio del cual usted se debe someter para vivir en la creación de Dios. Voy a repetir eso. La creación en general es la casa que Dios nos dio para habitar ahí. Pero una casa, piensen en su casa, en la mía, pensemos, ¿qué tal una casa allí sin instrucción, sin regla? En su casa hay regla. En la creación de Dios hay reglas. Entonces, Dios no creó
y dejó la creación para que pusieran sus propias reglas. No, Dios creó todo, pero nos dio su palabra para que sepamos cómo debemos vivir en lo que le pertenece a Él. Ese es el punto. O sea que cuando la palabra de Dios convierte nuestra alma, esa palabra es la que nos va a dar toda la instrucción para vivir en esta creación de Dios y darle toda esa gloria a Él. Usted sin la palabra, sin que la palabra haya convertido el alma, jamás puede darle gloria a Dios. El único camino, la única vía de darle gloria a Dios es a partir de un corazón regenerado, nuevo, a partir de la palabra del Señor. Hay unos atributos de esa palabra del Señor, si ustedes lo ven allí. No solamente dice que es suficiente esa palabra, ¿verdad? Sino que nos dice también que es verdadera. Versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel, es verdadera. Esa palabra es la que nos hace sabios. Y nos hace sabios, ustedes dirán, ¿para qué? Pues para todo lo que tiene que ver con nuestra vida aquí, en todo. Dicho de otra manera, no solamente usted dice, pero es que si yo voy a estudiar algo diferente a la Biblia, la palabra de Dios, pues sí, la palabra de Dios no es un libro de medicina, de ciencia, la palabra de Dios no es un libro científico, pero la palabra de Dios sí regula cómo orientar, cómo darle gloria a Dios en cualquiera de las esferas del conocimiento. ¿Qué quiere decir? No es un libro de ciencia, pero sí regula la ciencia. No es un libro de cocina, pero sí enseña cómo edificar la casa. No es un libro de medicina, pero sí nos ayuda cómo tomar medicina. Así que la palabra de Dios es en este caso la que nos hace sabios, y nos hace sabios para todo lo que tiene que ver con nuestra salvación y para todo lo que tiene que ver con la gloria de Dios acá. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez, hablándole aquí a Timoteo, has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí dice, no solamente es suficiente, es también verdadera. Versículo 8. No solamente es suficiente, no solamente es verdadera, sino que es infalible, es decir, es recta. Versículo 8, es recta. Y esa palabra no va a traer a tu vida problemas, o que va a ser revaluada en algún momento, o que va a ser insuficiente. ¿Saben qué dice allí? Esa palabra va a alegrar el corazón. El apóstol Juan dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Los mandamientos del Señor van a traer alegría al corazón. Miren, ustedes saben que cuando hay obediencia a la palabra de Dios, hay esperanza para vivir. Pero cuando hay desobediencia a la palabra de Dios, seguramente el Señor traerá disciplina, y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y ustedes y yo hemos experimentado, tenemos pruebas que cuando hemos sido desobedientes a los mandatos del Señor, tenemos que recibir la disciplina de Él, porque los mandamientos de Él es justamente para que nuestro corazón se conforme aún más al carácter de Cristo. Versículo 8.
esa palabra que es suficiente, esa palabra que es completa, esa palabra que es verdadera, que es en toda justicia recta, sigue diciendo aquí que es santa, es pura. Y es lo que nos ayuda, es la que nos ayuda para que verdaderamente nosotros vivamos con unos ojos abiertos espiritualmente y de esa manera nosotros como iglesia darle gloria al Señor a través de la obra de Cristo, pero también a través de la obra de Cristo le damos gloria a Él en todo lo que ha hecho. ¿Me estoy comunicando? O sea, no solamente usted, la obra de Cristo aplicada en su vida y en la mía es el punto de partida para darle gloria a Dios en todo lo que observamos, en todo lo que recibimos, en todo lo que tiene que ver con su providencia. Repitamos el concepto. Dios cuando creó, puso esta casa para sus criaturas, ¿verdad? Pero además dio mandamientos a Adán y a Eva. Antes de la caída dio mandamientos y ellos estaban en toda la capacidad de obedecer. Pero después de la caída, el plan siguió siendo el mismo. Dios los dejó en la creación, pero les siguió dando mandamientos, pero con una diferencia. No podían cumplirlos. ¿Por qué? Porque amaban más las tinieblas que la luz. Por eso este Salmo 19 nos recuerda la obra de Cristo desde el versículo 7. Gracias a la obra de Cristo, gracias al alma que Dios convierte a Él, ahora podemos otra vez darle gloria. En el libro de Isaías dice que fuimos creados para darle gloria al Señor. Y ahora esta palabra, ya no vivir como vivíamos antes, sino que vivir, versículo 9, en el temor del Señor. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Muy bien. Esta es la segunda parte hasta ahora. La primera parte, Dios creó y a través de esa creación había que darle la gloria y la adoración. La segunda parte, después de la caída, Dios seguía demandando adoración, pero ya era imposible por el pecado, ya que el hombre estaba separado de Dios. Pero el Señor, al convertir por la locura de la predicación a muchos, ahora muchos tienen el privilegio en esta mañana de recibir la palabra de Dios en el Espíritu, porque quien no la recibe en el Espíritu es porque todavía no le ha amanecido. La tercera parte es, ¿cuál es la reacción de la iglesia, de nosotros que estamos en esta mañana y todo aquel que nos escuche a través del Salmo 19? ¿Cuál debe ser la reacción de estos testimonios divinos del Señor? Es decir, de sus obras en general, pero también de la obra de Cristo. Y ambos testimonios, escuchen bien, y ambos testimonios apuntan a lo mismo, a darle gloria a Dios. Ambos testimonios, ambos son suficientes. El uno se complementa con el otro, porque todo es del Señor y todo se debe ver desde la obra del Señor, y en este caso desde la obra de Cristo. Si ustedes y yo sabemos esto, que ya estamos en una posición restaurados, porque antes no entendíamos la ley de Dios, ¿se acuerdan? No buscábamos a Dios, como dicen las Escrituras, y ya cité ese pasaje. La ley de Dios no era posible para nosotros. ¿Por qué razón? Porque vivíamos en las tinieblas, espiritualmente estábamos muertos, pero cuando Dios reveló su palabra,
Es decir, y acuérdense que cuando digo su palabra aquí, lo voy a decir en términos del apóstol Juan. ¿Qué pasó con la palabra de Dios? La palabra de Dios se hizo carne. Juan capítulo 1. Lo que estoy diciendo acá es, cuando Dios reveló a Cristo a través de su palabra y de su espíritu a nuestras vidas, ahora nosotros tenemos la gracia de ir al Señor, de recibir una palabra que es suficiente, que es recta, ¿verdad? Que es fiel, que es limpia, que es verdad. Ahora bien, ¿cuál debe ser la reacción de un verdadero hijo de Dios? Versículo 16. Versículo 10, perdón. ¿Cuál debe ser la reacción? Y esta reacción a estos testimonios de Dios, de la creación y de la obra de Cristo, porque desde el versículo 7 habla de la obra de Cristo. ¿Cuál debe ser la reacción? ¿Cuál fue la reacción del salmista? Dice, deseables, anhelamos la palabra de Dios. El creyente genuino desea no vivir según su propia justicia o suficiencia o rectitud, sino según esos mandatos que son limpios, que son verdaderos. Créanme, y ustedes son testigos, créanme. Algunos, lo voy a decir primero en términos políticos, algunos han sido por muchos años defensores a ultranza de ciertos movimientos que han estado algunos a la izquierda y después se pasan a la derecha. Otros que han estado en el centro y en algún momento se pasan a la derecha o se pasan a la izquierda. Se van acomodando cual camaleón, ¿verdad? De acuerdo al color y a las ideas que se pinten en el momento. Pero ¿saben qué es lo bueno acá? Que el testimonio de Dios no se revalúa, sino que permanece. ¿Sabían que Dios es infalible? Que no cambia, que lo que es recto hoy para Él será recto por toda la eternidad. ¿Sabía que su palabra es confiable? Las teorías, muchas teorías, ustedes y yo las creíamos, pero fueron reevaluadas en algún momento o fueron modificadas. Y esto ustedes dirán, bueno, esto hace parte del proceso del conocimiento, es verdad, pero saben, Dios no está aprendiendo ni desaprendiendo. Dios no está creciendo en lo que ordena ni decreciendo. Lo que Dios dice es, y nadie tiene por qué poner su mano y decir no es. La palabra de Dios es verdad y es segura. No se va a adaptar a las nuevas culturas. Cada cultura se debe ajustar a los principios del Señor. No es relativa. No es que hoy sea verdad y mañana será mentira. La palabra de Dios permanecerá. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué usted y yo en esta mañana, bajo la guía del Espíritu, no deseamos más llenarnos más y más de la palabra? La Biblia dice, more abundantemente la palabra de Dios en sus corazones. Ahí está la esperanza. A medida que nos llenamos más de Cristo, de su palabra, ahí entonces estamos más firmes y estables en aquello que el Señor nos ha revelado. Así que recuerdo una canción en este momento. Si usted es de aquellos que creen que su fe está arraigada en las cosas temporales, termina siendo como el periódico de ayer. ¿No es así? Como el periódico de ayer.
debemos desear aquello que permanece. Si Dios quiere conceder a esta sociedad, a este mundo, que viva por ahí, ustedes se pueden imaginar cómo estará esta sociedad por ahí en 20 años, con los fundamentos morales que hoy día está estableciendo. ¿Se pueden imaginar 20 años más? Y yo estoy exagerando, 20 años más. Y cada día van a estar reevaluando la ética y la moral para ver qué pueden acomodar. Pero cuando usted cree en la rectitud de la palabra, en la suficiencia de la palabra, en la santidad de la palabra, versículo 10, decía el salmista: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además el beneficio de la Biblia. Versículo 11, tu siervo. ¿Acaso no dice la Biblia: toda la palabra de Dios es inspirada por Él, útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea perfecto en toda justicia? ¿Verdad? Dice segunda de Timoteo 3:16. Este es el beneficio de la palabra de Dios. Necesitamos ser corregidos, necesitamos ser amonestados. Versículo 11. Pero ¿saben? Claro, dice el versículo 11: en guardarnos hay grande amonestación. Usted no puede guardar la palabra de Dios, aún siendo cristiano. Pero si el Espíritu Santo es el que nos da la gracia y la capacidad para obedecer, lo haremos. Y lo que vamos a recibir es el galardón de la obra del Señor. No se trata de obedecer para recibir, sino obedecer para darle gloria al Creador y también a nuestro Redentor. La primera parte del Salmo habla del Dios Creador que se revela para que se le adore. Escuchen bien, no para hacer una exhibición de su gloria. No, el Dios Creador se revela para que se le adore. Y el Dios Redentor se revela ¿para qué? Para que se le adore. Y ahí vamos. Tu siervo es amonestado, en guardarlo hay galardón. Y una preguntita retórica, que una preguntita solo que quede allí como titilando en nuestros sentidos. Versículo 12. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Oigan, ustedes sabían que lo más complejo, un científico toma un objeto de estudio en la naturaleza y empieza a estudiar ese objeto, ¿verdad? Cualquier objeto de la naturaleza, y lo empieza a estudiar en el laboratorio, y lo estudia y lo estudia y lo estudia y lo estudia hasta la saciedad, y mucho halla en cuanto a las propiedades de ese objeto. Y de ahí surgen las enseñanzas, las teorías, ¿sí o no? Las leyes que funcionan. Pero si usted fuese, o yo, llevado a un laboratorio para ser escudriñado, para ser investigado, ¿saben lo que dice? Queda mucho terreno sin explorar, porque por naturaleza el ser más complejo, que se hizo más complejo para conocer en el mundo creado de Dios, fue el ser humano. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice: el corazón del hombre es más engañoso que ¿qué? Que todas las cosas. ¿Saben qué necesita usted para corregir
usted pueda que tenga a unos hermanos, y la iglesia es para eso, para corregirnos, para amonestarnos. Si una persona estuviese cual guardián 24 horas del año, ayudándole, no lo alcanzaría. Pero ¿sabe qué está diciendo el salmista? Señor, tu palabra, tus juicios, tus preceptos, tus mandamientos son los únicos que me pueden conocer en lo más íntimo, en lo más oculto. Bueno, y no vayamos tan lejos. Por favor, no vayamos tan lejos para que no quede simplemente como una opinión lo que estoy diciendo, porque no es lo que me interesa. ¿Saben? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es el instrumento que el salmista está mencionando que hace ese trabajo? Y gracias a Dios por su palabra. ¿Notamos? ¿Deseamos esa palabra? Si hubiera una especie de un concurso de mejorar, yo creo que no lo lograríamos, ¿no? Entonces, versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. He aquí la petición: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Terminemos con esto. No separe la revelación del universo, que eso es otra cosa. No, eso es un testimonio divino para recordar que fuimos creados por el Señor. Y recordar que fuimos creados a su imagen ya implica una responsabilidad para darle gloria a Él. Aplicación: si alguien en esta mañana dice, es que yo no conozco mucho la Biblia, pues tú estás en una casa, en un universo que te dan testimonio del Señor y no tienes excusa. Segunda aplicación: no tenemos excusa, ahora tenemos menos excusa. Teníamos excusa porque no se nos había revelado el Señor, pero ahora que se nos ha revelado el Señor en Cristo Jesús, es decir, a través de su palabra, ahora no solamente debemos ser responsables, sino que nuestra adoración, nuestra gloria a Él debe ser aún más profunda y más deseable. Y tenemos el beneficio también, como una tercera aplicación. Algunos dirán, yo quiero desinhibirme un poco, quiero salir, voy a contemplar las montañas, me siento estresado, me voy. Pueda que sí les sirva ir a una especie de oasis en la naturaleza y contemplar incluso las flores silvestres que dan testimonio de Dios. Pero ¿saben qué trae reposo a nuestras almas? Los mandamientos del Señor. Y con ellos sí, vayamos donde queramos o donde el Señor providencie, pero primero el reposo viene de Él. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Él por estos testimonios divinos que hacen que como iglesia le demos gloria y gloria eterna. Oremos.
Señor, gracias por esta mañana. El Salmo 19, Dios. Ahí están, Señor. Ahí está todo el sumario de ti, Señor, de tus obras, de tu obra en Cristo, en cuanto a la salvación, pero también de tu obra en Cristo en cuanto a la creación. Y Señor, hoy nos vamos también recordando que nos diste el universo para vivir, pero nos diste tu palabra para saber vivir en este universo. Gracias, Dios. En Cristo Jesús. Amén.